Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy vamos a hablar sobre emergencia climática y para hablar de ello tenemos con nosotros al catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Castilla-La Mancha, Francisco Tapiador, que acaba de publicar un libro sobre este tema. Francisco, bienvenido, muchísimas gracias por acudir a nuestro programa. Bueno, tu libro, El clima de tus hijos, cómo prepararte para la emergencia climática. Sí. ¿Cómo nos tenemos que preparar para una emergencia climática? Bueno, pues hay que hacer lo que nos están diciendo desde hace mucho tiempo que tenemos que hacer, que es cambiar nuestro modelo productivo hacia un sistema basado en las energías renovables. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que reducir muchísimo las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, de manera que el planeta no se siga calentando, y tenemos que apostar por la ciencia y la tecnología, que es algo también muy importante. Los nuevos métodos para que el cambio tecnológico no sea traumático, requieren más investigación. Entonces es muy importante que apostemos pues, porque se desarrollen nuevas vocaciones científicas, porque los niños y las niñas estudien física, matemáticas, biología, química, todas estas carreras importantes que están en la base del conocimiento humano, y que poco a poco pues, las empresas vayan también mejorando sus procesos productivos, pues para conseguir, por ejemplo, pues que los coches sean 100% reciclables, para conseguir que los coches sean, por supuesto, eléctricos, para conseguir una movilidad más responsable, que no cojamos el coche para ir a comprar el pan a 1 kilómetro de distancia. Pequeñas cositas que, bueno, pues poco a poco pues pueden contribuir a que no entremos en este estado de emergencia climática que puede ser terrible para la humanidad. Estamos ya en estado de alarma, hay que ser ya alarmistas porque esto se lleva oyendo muchísimos años, el cambio climático, sí. Pero parece que va demasiado lento, ¿no? Bueno, ya hace unos años que el secretario general de Naciones Unidas declaró la emergencia climática, porque es que ya la situación ya es absolutamente insostenible. El tema del COVID de ahora nos está alterando mucho nuestra vida corriente. El cambio climático va a ser muchísimo peor que lo del COVID. Lo que pasa es que no va a ser en un periodo concreto de tiempo, va a ser extendido en los próximos 10, 20, 30, 40 años. Pero va a ser mucho peor que lo que estamos sufriendo ahora. Entonces, vamos a imaginarnos un escenario en el que nuestra sociedad está mucho peor de lo que ya estamos en este año. Es una cosa muy seria y muy grave. Entonces hay que tomar las medidas para que esto no suceda y para atajar las consecuencias negativas, las consecuencias que van a ser nefastas del cambio climático que ya estamos sufriendo. Este tipo de cambios puede ser un ejemplo Filomena, algo que era completamente inesperado, por ejemplo. Sí, bueno, la atribución concreta de un evento al cambio climático es muy difícil. Hay que hacer estudios muy concretos y es muy difícil. Lo que sí que es cierto es que el cambio climático nos va a provocar más variabilidad climática. Por decirlo de una manera más coloquial, el clima se va a volver un poquito loco, que ya lo estamos viendo. La primavera se adelanta, llueve a destiempo, las temperaturas en verano son mucho más altas de las que estábamos acostumbrados, y mira que aquí en Castilla-La Mancha, y en concreto en Toledo, hace calor en verano, pero hace aún más calor, noches tropicales, noches en las que no se puede dormir. Ya lo estamos experimentando, ¿no? Los ciclos de lluvia están cambiando, llueve a destiempo, que es una cosa que es muy mala para los cultivos y para los parques naturales, por ejemplo. Son pequeñas cosas que ya estamos viendo. Las medidas del cambio climático son inequívocas. Los satélites, los observatorios nos dan medidas de que efectivamente se está llevando a cabo el cambio climático. Y estas cosas que estamos viendo son, digamos, fenómenos extremos que van asociados a ese cambio climático. Es algo real, es algo que estamos viviendo, como tú dices, pero todavía hay gente que lo niega. Sí, es incomprensible, aunque está mejorando, porque bueno, en una encuesta reciente del CIS, el 80 y tantos % de la población ya sabe que hay un cambio climático, que es una cosa muy seria y que está causado por el hombre, por la humanidad. Sí, hay gente que todavía, lo comento en el libro, las razones por las que puede ser que haya gente que todavía esté negando el tema. Una de las razones, yo creo, es porque va en una especie de pack ideológico. Bueno, pues si eres de determinada corriente política, pues parece que tienes que estar en contra de una serie de cosas, como por ejemplo el cambio climático. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es un error. Se puede ser perfectamente, digamos, conservador y de derechas y darse cuenta de que el cambio climático es un problema muy serio. Hay medidas objetivas, hay estudios científicos que lo avalan. Y bueno, yo creo que cualquiera se está dando cuenta de que los glaciares retroceden, el Ártico se está abriendo a las rutas comerciales de Rusia, por ejemplo, el desierto avanza. Son cosas que, bueno, es difícil decir que no está sucediendo el cambio climático, ¿no? Luego hay gente que es un poco gruñona también, me da la impresión de que, bueno, pues como con el reciclado, ¿no? Cuando empezamos a reciclar,
que a la gente pues parecía que le costaba mucho separar las cosas en 3 bolsas. Pero bueno, eso poco a poco yo creo que la gente pues se dará cuenta que son pequeños esfuerzos los que hay que hacer para conseguir atajar el cambio climático. Una de las ideas centrales del libro es que lo que tenemos que hacer para el cambio climático no son cosas malas que nos vayan a perjudicar, sino al contrario. Si hacemos lo que se supone que hay que hacer para atajar el cambio climático, vamos a vivir mucho mejor. Como digo en el libro, ¿quién quiere vivir en una atmósfera sucia? ¿O quién quiere respirar aire contaminado? ¿O quién quiere que los ríos como el Tajo bajen llenos de porquería? ¿O quién quiere que los bosques se quemen o se degraden? Nadie. Yo creo que todo el mundo quiere vivir en un ambiente que sea agradable. Bueno, pues vamos hacia eso. Y para hacer eso lo que tenemos que hacer es cambiar un poquito el modelo productivo, cambiar los coches a coches eléctricos, idear una manera de que el cemento no contamine tanto, porque el cemento es uno de los contribuidores mayores a los gases de efecto invernadero, no tirar comida, por ejemplo. Aparte de que moralmente es horroroso lo de tirar comida, no puede ser que el 30% de la comida que se produzca se tire. Produce CO2, produce metano, contamina el clima y además es un dispendio, eso no puede ser. Son pequeñas cosas que la gente tiene que entender, que esto del cambio climático no es una cosa de 4 hippies que están... No, es una cosa muy seria y no tiene ningún sentido oponerse a la evidencia científica. Sí, además en los últimos años parece que todo el mundo pues habla del medio ambiente, la sostenibilidad, políticos, como tú dices, se les llena la boca, pero al final es una doble vara de medir, ¿no? O sea, yo te hablo mucho de reciclar, de ser sostenible, pero estoy vertiendo aguas fecales al río, estoy haciendo trasvases. Sí, es un escándalo. Lo del Tajo aquí es un escándalo. O sea, que el Tajo sea la cloaca de Madrid, eso no puede ser. El Tajo debería ser un río que uno pusiera un vaso y se bebiera el agua, como pasaba en el pasado. Es una joya histórica, una joya cultural, es una joya ambiental. Podríamos tener un paseo, un cauce del río maravilloso y no lo tenemos. Una cosa que quiero incidir también, que lo cuento en el libro, es que lo del cambio climático está muy ligado a los temas de sostenibilidad. Los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030 son cosas muy razonables con las que yo creo que nadie puede estar en desacuerdo. Acabar con la pobreza, océanos limpios, ríos limpios, bosques sostenibles, trabajo de calidad, movilidad racional, acabar con la discriminación. Yo creo que nadie está en desacuerdo con eso. Y el cambio climático es uno de esos objetivos de desarrollo sostenible, de hecho es el número 13. Es difícil estar en desacuerdo con eso y lo que se requiere es que pues las políticas públicas vayan en coordinación. La ley de cambio climático que se acaba de aprobar es una buena noticia, va en esa dirección, y que los poderes públicos pues tomen medidas. Por ejemplo, aquí con el Tajo. De verdad que es un escándalo lo del Tajo. Este libro además incide en algo fundamental, que es la educación desde niños, porque este libro va dirigido a los colegios, gran mayoría. Sí, va dirigido a los padres y a los profesores. No para que se lo lean a sus hijos, sino para que ellos entiendan mejor qué es esto del cambio climático. Lo que pretendo con el libro es dar una introducción muy general que pueda entender cualquier persona, con cualquier nivel de estudios. Es como un cuento, no tiene ninguna ecuación, no tiene ninguna gráfica, se entiende, frases muy cortitas, se entiende todo perfectamente. Y sí que es ideal para que los profesores de primaria y secundaria, pues de alguna manera organicen su conocimiento, ya lo saben, claro, porque son profesores, saben todo esto, pero que lo organicen en el marco del cambio climático y se lo transmitan a los niños, porque la educación de los niños es fundamental. Es fundamental. Tenemos que crear una generación basada en el conocimiento, basada en la razón, que nos solucione los problemas tecnológicos a los que nos va a llevar el cambio climático. Porque una de las cosas fundamentales del cambio climático es que si no queremos tener efectos perniciosos, hay que idear nuevas técnicas para poder seguir haciendo lo que nos gusta. Por ejemplo, la carne. Un ejemplo clásico. A todo el mundo le gusta comer carne, además en España con lo que nos gusta el cerdo, el chorizo, las morcillas, los torrendos, eso va a seguir ahí, va a seguir ahí. Pues habrá que inventar métodos para que los animales no produzcan tantos gases de efecto invernadero. Con los coches lo mismo. Los coches, pues si hay que racionalizar los trayectos urbanos, no tiene sentido en Madrid que todo el mundo se mueva en coche para trayectos de 2 kilómetros, pero el coche va a seguir ahí. Nos gusta ir a los pueblos, nos gusta ir de vacaciones, nos gusta movernos en coches, una experiencia de libertad individual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer coches que no contaminen tanto. Coches eléctricos, eso va a ser fundamental, y para eso necesitamos baterías que duren mucho, que no tenga uno que hacer 3 paradas si va desde Lugo hasta Murcia, que sean baratos, claro, porque una de las razones por las que usamos coches de gasolina es que la gasolina realmente es muy barata, aunque no lo parezca, es muy barata, y hay que idear cosas pues, para seguir con nuestra vida, para conseguir pues eso, cuidar al planeta,
al mismo tiempo que no nos perjudicamos y al mismo tiempo que además crece la economía, ¿no? Que es que con todo esto del cambio climático podemos dar un salto para ser más ricos y más felices. Parece tan sencillo que es que me cuesta creer que no sea ya una realidad todo esto. Ya, sí. Bueno, una de las razones de escribir el libro es eso, que es que los que nos dedicamos a esto lo vemos tan obvio que dices, bueno, pues esto la gente lo tiene que saber. O sea, es que no son cosas que nos vayan a perjudicar, no son cosas molestas. Lo de, por ejemplo, reciclar. Hombre, pues al principio, hace unos años, cuando te decían, pues en vez de tirarlo todo en una bolsa, ponlo en 3 o 4 bolsitas. Ya nos hemos acostumbrado. Y con el resto de las cosas igual, tirar comida. Pues ¿qué cuesta planificar un poquito más la compra para no tener que tirar comida? Si es que además ahorramos. La movilidad, lo mismo. ¿No sería ideal tener coches eléctricos que vayan dirigidos por GPS de manera que no haya atascos en las ciudades? Sería ideal. O que tú puedas salir de casa y con una tarjeta coger un coche eléctrico que te lleve automáticamente a otro punto de la ciudad. Eso sería ideal. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere un río limpio? ¿Quién no quiere una atmósfera limpia? ¿Quién no quiere pasear por un bosque? ¿Quién no quiere que no haya incendios forestales? Si es que son cosas tan evidentes que es que sí que realmente cuesta entender por qué la gente o alguna gente se resiste a esto. Luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos esos grandes incendios en California, en el norte de España. Es absurdo, no tiene mucho. O vemos el Mediterráneo, que hace pocos meses veíamos los peces muertos. Sí, es un desastre. Es un desastre. ¿A quién no le gustaría que el mar estuviera lleno de vida, que hubiera algas, que hubiera posidonia, que hubiera montones de especies? Eso yo creo que le gustaría a todo el mundo, que no se quemen los bosques. Es un desastre que se quemen los bosques. Y se queman, pues por una parte por el cambio climático y por otra parte por la gestión. Porque los bosques hay que gestionarlos, hay que limpiarlos. Las costas, pues bueno, es que esto de construir a 10 centímetros de la playa, pues es que no tiene ningún sentido, ¿no? Hay que esas cosas de política que hay que ir arreglando poco a poco. O construir como cebolla, hace también pocos que... Claro, es que... Luego se los lleva... Claro, es que construir en zonas inundables es lo que tiene. Los lechos de los ríos tienen un lecho mayor y un lecho mayor. Y tienen una zona de desborde que, bueno, pues sucede cada 50, cada 100 años, pero no tiene por qué ser dentro de 50 años, puede volver a suceder al año que viene. Lo que hay que hacer es no construir en las rieras, no construir en las ramblas y no construir en las zonas inundables, que para eso tenemos mapas del Ministerio que te dicen cuáles son las zonas inundables. Pues por favor, no construyamos allí. Vamos a volver a lo básico también en este libro, que es divulgativo, que es como hablabas, para llegar a todo el mundo, pero hay conceptos a lo mejor que no llegan. Ha volado el boli. Climatología y meteorología. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo. Es una de las primeras cosas que cuento en el libro, con un ejemplo que es mejor leerlo, pero bueno, voy a poner otro ejemplo diferente al del libro. Cuando uno sale a la calle, un día normal, pues bueno, si ve que está el cielo cubierto y tal, pues coge el paraguas, ¿vale? Eso es la meteorología. Lo que tenemos en el armario para la temporada es ropa de abrigo o ropa de verano. Eso es la climatología. El clima es lo que esperas en una estación determinada y el tiempo es lo que tienes, lo que te encuentras cuando sales a la calle. Hay que diferenciar las dos cosas, porque además la predicción meteorológica y la predicción climatológica son diferentes. Hay gente que, bueno, pues que a veces dice, pero ¿cómo vais a predecir el tiempo dentro de 30 años si no sabéis si va a llover dentro de 3 días? Bueno, pues como cuento en el libro, lo primero es que dentro de 3 días sí que sabemos si va a llover. Los modelos actuales llegan con facilidad a 3 días, incluso a 4. Más allá ya es difícil. ¿Qué sucede? Pues que el clima se predice de una manera diferente a cómo se predice el tiempo. Nosotros no predecimos cuál va a ser la temperatura el 4 de abril del 2030. Lo que predecimos es la media del tiempo, en ese tiempo, cuál va a ser. Si va a crecer la precipitación, si va a crecer la temperatura. Calculamos, digamos, la media y la desviación. ¿Cómo se va a derivar eso? ¿Cómo va a variar respecto de la media, de los valores medios, el tiempo en esas épocas? Pero no predecimos el valor exacto o si va a llover a las 12 de la mañana del 4 de abril del 2030. Lo que hacemos es decir, pues los veranos en los próximos 30 años es muy posible que sean más cálidos. O las primaveras en los próximos 30 años, en conjunto todas las primaveras de los próximos 30 años, es muy probable que tengan unas precipitaciones muy cambiadas con respecto a las que tenemos ahora, con la lluvia a destiempo, etcétera, que eso es un desastre para los cultivos, claro. Eso puede ser también un problema que es tan a largo plazo y de una forma tan progresiva
que no notamos el cambio del aquí y ahora, que es a lo mejor lo que nos está haciendo. Claro, no es como el COVID, que dices, bueno, pues esto es el COVID, tenemos un problema. No va a suceder que dentro de 10 años llegue un huracán o un tornado y digamos, esto es el cambio climático. No es así. Es un proceso progresivo que se va a ir viendo poco a poco y que de repente pues, nos vamos a encontrar con que nos ha cambiado completamente lo que esperábamos y que nos encontramos pues, con fenómenos que pueden ser muy nocivos. Imaginemos una sequía de 5 o 10 años en Castilla-La Mancha, lo que supondría eso. Y hay que tener en cuenta que los científicos somos muy conservadores cuando hacemos predicciones. Cuando decimos el clima está muy mal y puede pasar esto en los próximos 30 años, eso que decimos es lo menos malo que puede pasar. Decimos de lo que estamos absolutamente seguros, ¿no? Y eso es lo menos malo. Eso no quita para que la situación real en los próximos 20 o 30 años sea mucho peor que lo que hemos predicho. No es que nos hayamos equivocado, es que hemos sido muy conservadores porque queremos estar muy seguros de lo que decimos. No aprendemos del pasado, porque esto ha ocurrido haciendo historia, pero millones de años. Que la Tierra va cambiando, la Tierra se va transformando y nosotros somos los que la estamos cambiando de forma artificial. Sí, eso es una novedad. Lo del cambio climático producido por la humanidad es algo nuevo. Desde finales de la Revolución Industrial, 1850 en adelante, se han emitido una serie de gases de efecto invernadero y eso es lo que ha producido el cambio climático. Ha habido cambios en otras épocas de la historia motivados por fenómenos naturales, los volcanes, etcétera, cambios en la vegetación, etcétera, incluso los ciclos de la Tierra, la precesión de cómo gira la Tierra, la distancia al Sol, eso está controlado, eso se sabe. Lo que pasa es que nunca ha sucedido que la humanidad directamente, con la emisión de una serie de gases, produzca unos cambios en la atmósfera. Y tampoco, nunca, hemos visto un cambio tan súbito, porque antes los cambios eran durante cientos de años, incluso durante cientos de miles de años. Y ahora, en muy poquitos años, estamos viendo unos cambios brutales, ¿no? En una generación prácticamente, la gente que tiene más de 50 años, yo creo que se da cuenta que el clima de su infancia no es el mismo clima que tenemos ahora. Nuestros padres, que se bañaban en el río Tajo, volviendo otra vez a... Bueno, mi padre es muy mayor, tiene 94 años, y se acuerda de que, claro, en la época, en los años 30, en los años 40, el clima no era el que tenemos ahora, aquí en Castilla-La Mancha. Volviendo al libro, tú integras ciencias naturales y humanidades. Esta mezcla aquí a lo mejor puede parecer muy contradictoria, ¿no? No, yo creo que es fundamental. Yo creo que el cambio climático tiene una componente de ciencias naturales, de física, de química, de biología, y tiene una componente social. Tiene una componente social que no se puede soslayar. El cambio climático está aquí y es inequívoco y hay pruebas. ¿Qué hacemos con respecto al cambio climático? Es un tema social. Es un tema político, hay que tomar decisiones políticas, hay que tomar decisiones sociales y eso afecta a la humanidad, afecta a la demografía y afecta a una serie de cosas que son lo que estudia precisamente las ciencias sociales como la geografía. Lo que hablábamos antes de construir sobre las zonas inundables, eso lo llevamos diciendo los geógrafos hace muchísimo tiempo, ¿eh? Eso no se puede hacer. Hay que juntar esas disciplinas, ¿eh? Yo tengo la suerte de tener una formación dual de ciencias sociales y ciencias naturales, y yo creo que es muy beneficioso. Yo creo que tenía que haber más gente que siguiera estas carreras duales, de intentar juntar las dos cosas, porque es muy beneficioso para el estudio de la Tierra y del medio ambiente. Está penalizado en el mundo académico esto de estar en dos sitios, porque los de un sitio dicen que eres de una cosa y los otros dicen que eres de otra, pero yo creo que habría que fomentarlo. Tendríamos que tener más gente con carreras dobles o duales o trabajando en dos cosas desde diferentes perspectivas. Esta manía que tenemos de encasillar a todo el mundo, eres sí, azul, es una rojo, desgracia. verde, Sí. Esto, una mezcla de titulitis, que tienes que tener el título concreto de no sé qué, y luego pues eso que se valora muy poco que alguien pues esté en varios campos, porque es lo que te decía antes, unos te dicen que eres de una cosa y otros que eres de otra, entonces es un poco frustrante a veces. Sí, porque bueno, este libro, el último que acabas de escribir, pero tienes en tu haber otros muchos, poesía, novela. ¿Qué sería lo próximo? Bueno, una novela, estoy escribiendo una novela ya más contundente. Los editores siempre dicen que no escriba novelas de más de 250 páginas porque son muy difíciles de colocar. Me da igual, voy a escribir una de 400, que es lo que a mí me gusta. Y ya está. Ya los pilares de la Tierra son... Sí, pero es otro tipo de literatura. Yo hago un poco más de ficción literaria y tal, otro tipo de libros más literarios y tal. Y la poesía, pues escribo desde siempre poesía, desde que tenía 14, 15 años y bueno, he tenido la suerte de irla publicando. Y los ensayos, pues este es el segundo, escribí antes uno sobre el Quijote, un tema muy local.
Y bueno, pues sí, bueno, es que es lo que hacemos los profesores, ¿no? Pues damos clase, investigamos y divulgamos y escribimos. ¿Y qué hace un pucelano en Castilla-La Mancha? Bueno, es que mi familia es de aquí. Yo lo de nacer en Valladolid fue un accidente. O sea, mis padres son de aquí, mis abuelos son de aquí, mis bisabuelos son de aquí, de un pueblecito de Ciudad Real, de Alcolea de Calatrava. Entonces, bueno, de pues, ahí el Quijote, ¿no? De ahí el Quijote y de ahí muchas cosas. Y de ahí también es estar aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. No, lo de mis padres pues es la historia tradicional de la inmigración en los años 60, que no había aquí medios en esta región y se tuvieron que ir pues a trabajar donde había trabajo. En Valladolid, pues en una fábrica de coches, en nuestro caso. ¿Qué futuro le ves al cambio climático? ¿Ves que estamos tomando conciencia? ¿Se toma conciencia? ¿Crees que puede ser algo que se pueda solucionar? Bueno, a lo mejor solucionar no, pero paliar. Yo confío mucho en el desarrollo tecnológico. Hay una cosa que comento en el libro del mito de la bala de plata. No creo en las soluciones mágicas de poner un parasol para evitar que llegue el sol o que de repente vayamos a conseguir la fusión nuclear. No creo en esas cosas, pero yo creo que sí que se van a desarrollar cosas que van a hacer que podamos mejorar nuestra emisión de CO2, que comentaba antes de la carne, pues que los animales produzcan menos CO2, que el cemento no produzca tanto CO2. El cemento es que es lo que más CO2 produce, ¿no? La construcción. Es mentira, ¿no? Que está todo es que el proceso de hacer cemento requiere producir CO2 y eso es un problema muy serio porque el cemento es que es la base de la construcción. Y aquí, bueno, en España pues somos un país pequeñito de 40 y tantos millones de personas, pero es que en China o en la India, en China hay ciudades de las que ni siquiera sabemos el nombre que tienen 40 y tantos millones de habitantes. Y son ciudades medianas. Es que hay más de 1.000 millones de personas viviendo en China. Entonces, claro, toda esa producción de CO2 por el cemento, la movilidad, los coches, eso es un problema. Entonces, si la humanidad consigue llegar a una serie de acuerdos, como los acuerdos de París, y todo el mundo está de acuerdo en que esto es un desastre, nos va a llevar a una situación en la que va a ser mucho más rentable atajar el cambio climático que dejar que suceda, pues sí, soy optimista en ese sentido. Veremos cómo evoluciona la geopolítica, veremos cómo evoluciona la relación con China, la relación con la India, la relación con todo el sudeste asiático, que es donde está la mayor parte de la población mundial. Va a depender de eso. Ahora en Estados Unidos hay un cambio de tendencia, el nuevo presidente pues, bueno, tiene interés en volver al Acuerdo de París y bueno, pues, atajar el problema del cambio climático. En España se acaba de aprobar una ley de cambio climático. Bueno, soy moderadamente optimista, pero hay que hacer cosas y nos lo tenemos que tomar en serio. Y sobre todo hay que hacer cosas convencidos de que hay que hacer cosas, ¿no? Que es una de las cosas que también quería hacer con el libro, que todo el mundo esté convencido de que esto no es una fantasía de 4 hippies, que esto realmente es una cosa muy, muy seria y que nos va la vida en ello, la vida nuestra y la de nuestros hijos. Por eso a nivel doméstico, ¿no? Eso de reciclar... Sí, no utilizar el coche innecesariamente, ahorrar, que son las viejas virtudes también conservadoras, lo del ahorro y la frugalidad. No sé por qué hay tanta resistencia en el sector, digamos, conservador, si es lo de siempre, es ahorrar, no gastar, no tirar comida, no malgastar electricidad. Son cosas muy sencillas de hacer. Claro, que no es una fórmula novedosa que estemos descubriendo aquí, es algo de toda la vida. Sí, es algo de toda la vida. Lo que pasa es que ahora sabemos que si no lo hacemos, antes no pasaba nada quizás si despilfarrábamos energía o si tirábamos comida. Es un dispendio y un problema moral, pero no pasa nada. Pero es que ahora es un problema ya de supervivencia de la especie humana. Es que el clima se va a poner muy feo. Va a haber sitios donde la supervivencia humana física, o sea, lo que es la vida, va a ser muy difícil. Sitios con mucha temperatura y mucha humedad. Es muy difícil respirar en una atmósfera en la que hay mucha temperatura y mucha humedad al mismo tiempo, ¿no? El bochorno este que te agobia, que por mucho que te duches no consigues quitarte el calor, eso es un peligro para los más vulnerables también. Bueno, pues vamos a dejar aquí con esta idea, el clima para tus hijos, pues a ver si, bueno, pues plantando esa pequeña semillita, vamos consiguiendo algo entre todos. Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, muy amables. Y te esperaremos aquí con esa próxima novela. Muy bien, muchas gracias. Bueno amigos, y hasta aquí el programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.